Hoy en Conciencia hablaremos sobre animales silvestres en la ciudad. En Costa Rica, visitamos los parques nacionales para observar a los animales silvestres. Pero, ¿sabías que algunos de ellos conviven con nosotros en la ciudad? Los animales necesitan alimento, agua y refugio para vivir. En el bosque tienen árboles y cuevas que convierten en su hogar. En la ciudad habitan en zonas verdes y ríos. Sin embargo, también pueden vivir en alcantarillas, cielos rasos o cualquier otra infraestructura sin mantenimiento. En la ciudad, algunas personas les proveen alimento. Además, hay residuos y comida para mascotas. Tendremos presencia de animales silvestres siempre que haya alimento, agua y refugio disponible. La cantidad de estos recursos determinará cuántos puedan vivir en ese lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para hallar una solución real, hay que promover el conocimiento, sensibilización y buenas prácticas con la fauna silvestre. Para hablar sobre este tema, nos acompaña Alonso Sancho Acuña, miembro del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Angie Sánchez Núñez, coordinadora nacional del Programa de Vida Silvestre del SINAC, y Pablo Vázquez Badilla, del Programa de Vida Silvestre Oficina San José del SINAC MINAE. Angie y Alonso, bienvenidos a Conciencia. Agradecemos muchísimo que ustedes hayan dejado de lado sus labores para hacer este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Hablar de un tema que es extremadamente importante, la presencia de animales silvestres en zonas urbanas. Pero antes de desarrollar este tema, tanto el SINAC como el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica integran el comité, a mí siempre se me olvida el nombre, Comité Asesor Técnico en Protección Animal en Desastres, lo que conocemos como el CATPAT. Hablemos un poquito algunas generalidades de lo que es el CATPAT, por qué integrado por el SINAC, por el Cuerpo de Bomberos y 17 instituciones, si la memoria no me falla, Angie, ¿verdad? Son 17. Es correcto, es un conjunto de instituciones que trabajamos para definir protocolos y instrumentos técnicos para el abordaje de situaciones de emergencia, ¿verdad? Llámese desastres naturales o también actividades provocadas por el ser humano, tal vez como un incendio forestal. Y trabajamos en diferentes enfoques para la atención de animales de compañía, para la atención de animales domésticos y la atención de animales silvestres. En teoría, en desastres, cuando hay una situación de desastres, emergencias propiamente dicha. ¿Cómo se lleva esa coordinación? ¿Cómo es que procede el CATPAT en el momento en que hay un determinado desastre? Bueno, el CAT ha estado desarrollando una serie de trabajos en conjunto, como le dice Angie, para llegar a tener todos esos protocolos. Sin embargo, el mismo CAT ha servido de puente para poder abordar temas, parte de lo cotidiano, que nos ha servido en conjunto con todas las instituciones poderlo desarrollar. En sí, el CATPAT pues, es una ramificación de la Comisión Nacional de Emergencias y ahí nos hemos ido integrando poco a poco diferentes instituciones, el Cuerpo de Bomberos recientemente, y con toda la disposición para abordar estos temas, que como lo dice su nombre, es para animales en desastres, y bueno, ahí vienen todo el tipo de incidentes que También Cruz Roja, está la academia, participa la Universidad Nacional, está la Universidad de Costa Rica, las escuelas de biología, el tecnológico, algunas ONG, muchas ONG, o sea, es una instancia ideal, ¿verdad?, para hacerle frente a cuando se presenta una situación de desastre. Y algo que debemos de decir, es el ejemplo a nivel de América Latina, la primera instancia que existe en América Latina en este sentido. Sí, ¿verdad? Tenemos que recordar que el abordaje de estas situaciones tiene que ser un abordaje integral, por eso involucra entidades de primera respuesta, ¿verdad?, como bomberos, fuerza pública, pero también las instituciones competentes, por ejemplo, SENASA para el tema de animales de compañía, animales productivos, en el tema de animales silvestres, lo que es SINAC, ¿verdad?, y así la academia, por ejemplo, para la asesoría ya en temas más técnicos, científicos, ¿verdad? Es importante decir que el cuerpo de veterinario nos acompaña en esto, la Universidad Nacional, la Escuela Veterinaria, la Universidad Nacional y también el colegio como tal. También el Colegio de Biólogos, así como el Colegio de Veterinarios. Y obviamente que es una subcomisión de la Comisión Nacional de Emergencia.
Es decir, que hay una intrínseca correlación, ¿verdad? Y coordinación con lo que conocemos como el CNE. Así es. ¿Por qué los animales llegan a las zonas urbanas, Angie? Esa es la pregunta. Bueno, teniendo bosques y teniendo todos los recursos en el bosque, ¿por qué llegan a Tibás? ¿Por qué llegan a Montes de Oca? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, generalmente solemos decir, ¿verdad?, que es que ellos nos invaden, pero tenemos que tener muy presente que hay animales silvestres que tienen capacidades, comportamientos que les permiten vivir en zonas urbanas, ¿verdad?, en zonas, en la ciudad, lo que llamamos nosotros zonas urbanas o en la ciudad, ¿verdad? Ellos, por su capacidad adaptativa, ellos pueden aprovechar los recursos que les dejamos aquí, que les proveemos los seres humanos en la ciudad, ¿verdad? Es decir, la basura. Literalmente sí, la basura. Recursos alimenticios, pero también refugios, ¿verdad? Recursos que pueden ser su refugio, desde el techo de una casa, una bodega, las alcantarillas, ¿verdad? En las zonas urbanas pueden ser perfectos refugios para los animales silvestres, ¿verdad? Entonces, cuando pasan estas situaciones que tenemos más avistamiento de animales, muchas veces es porque nosotros mismos les estamos proveyendo de esos recursos para que ellos puedan establecerse sin ningún problema, ¿verdad? Y uno pensaría que eso sea solamente en el gran área metropolitana y no es así. Se conoce que en otras zonas del país donde ya hay microclimas también se dan avistamientos de animales en zonas urbanas que son animales silvestres. También tenemos que recordar que dentro de la zona urbana, dentro de lo que es la gran área metropolitana, también tenemos zonas naturales, ¿verdad? Lo que son los cerros de Escazú, los cerros de la Carpintera, tenemos cerca el Braulio Carrillo, y evidentemente también de estas zonas pueden dispersarse algunos animales en busca de nuevos territorios, por ejemplo, como ha pasado con los pumas, ¿verdad?, que se han visto en secciones o en sectores como Escazú o hasta en Heredia. Y en Tibás, que ustedes en conjunto tuvieron que actuar. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más ese tipo de ideas. ¿Qué problema generan estos animales? Bueno, es muy importante entender que los animales silvestres que se establecen en las ciudades generan afectaciones en los bienes públicos, en la propiedad, ¿verdad? Ya en la propiedad privada, sobre todo. También, animales que se introducen a las casas de habitación buscando refugio, ¿verdad? Buscando sitios donde establecerse, donde anidar. Entonces muchas veces recibimos llamadas, bueno, Pablo Vázquez, que es el encargado de la oficina San José, recibe bastantes llamadas al día sobre situaciones de interacciones con los animales silvestres, ¿verdad? Que se introducen a las casas, que están en establecimientos, en centros comerciales, en instituciones públicas, hasta en hospitales, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es buscar tres recursos fundamentales, lo que es refugio, alimento y agua, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se introducen a las casas de habitación, a los edificios, es en busca de alguno de estos recursos. Muchas veces tenemos afectaciones a las casas, ¿verdad?, a los establecimientos, como le digo, ellos dañan o entran por algunas aberturas que quedan por mal mantenimiento de esa infraestructura, a los techos, a las paredes, a las alcantarillas, debajo del piso, ¿verdad? Y esto genera afectaciones porque, por ejemplo, los mapaches tienen sitios donde ellos suelen defecar, ¿verdad? Letrinas, las famosas letrinas. Unas famosas son sitios letrinas específicos y entonces, en una casa. Esto genera afectaciones, un problema ¿verdad? Extremadamente También complejo. hemos tenido quejas por el tema de pulgas, ¿verdad? Pulgas que parece que otras pueden plagas. ser transmitidas, ¿verdad? Y otro tipo de cosas. Sí. Permítame, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Matar, capturar o trasladar animales silvestres es un delito. La ley pide estudios científicos para poder insertarlos en estos hábitats, ya que existe la posibilidad de que alguno de estos mapaches trasladados transmita enfermedades y parásitos a los animales silvestres que viven en el bosque, poniendo a todos en peligro. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando del tema de la presencia de animales silvestres en zonas urbanas. En este segmento nos acompaña Pablo Vázquez Badilla, quien es funcionario del SINAC, MINAE, y también Alonso Sancho Acuña, del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Pablo, bienvenido a Conciencia. No le hemos dado la bienvenida. Muchísimas gracias. Estábamos hablando del segmento anterior con su homóloga
Angie, sobre el tema que representan las letrinas, particularmente los mapaches, que es un alto impacto en una casa. Y estábamos hablando en temas generales del impacto, el problema que producen estos animales. Sí, bueno, Angie Sánchez hace un momento mencionaba que la Oficina Subregional de San José recibe aproximadamente unas 4 o 6 llamadas de diarias. Temas de convivencia diarias. Sí, con temas de interacciones con fauna silvestre. Perdón la interrupción, el Cuerpo de Bomberos también y la academia también recibimos llamadas. Es un problema extremadamente complejo. Sí, esto es apenas una pequeña sección de la realidad, ¿verdad?, que estamos enfrentando en las áreas silvestres urbanas, ¿verdad? Este tema de interacciones, que es una realidad que va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Y que también es responsabilidad mucho de nosotros, de los ciudadanos, para fomentar buenas prácticas con la fauna silvestre y buscar soluciones integrales, en realidad, a la presencia de estos animales. Como usted mencionaba, ¿verdad? Hay el grupo de los mapaches, las poblaciones de los mapaches, yo diría que es el grupo más silvestre más abundante actualmente dentro de lo que es la GAM. Y este tipo de interacciones se dan no solamente con el ingreso de los mapaches a la infraestructura, ¿verdad?, sino también solamente la presencia de ellos en los alrededores en busca de alimento o cualquier otro recurso, que puede ser desde basura, residuos orgánicos, alimento de las mascotas que las personas no saben manejar bien, ¿verdad?, y lo ponen a disposición. Eso es muy importante. No solo de las mascotas, ¿verdad?, el perro y el gato, sino de todos los animales que puedan llegar ahí durante la noche, ¿verdad? Y incluso existe una gran parte de la población que considera que alimentar a la fauna silvestre está bien. Correcto. Y los alimentan intencionalmente. Lo que desconoce la gente es que este es el inicio de un futuro problema de interacción con estas especies, ¿verdad? Exactamente, eso es sumamente importante. ¿Por qué el Cuerpo de Bomberos? ¿Por qué ustedes actúan? Hacen mucho. Yo conozco mucho la labor de ustedes. Le compete al Cuerpo de Bomberos y cuéntenos un poquito el procedimiento que ustedes siguen. Sí, claro. Porque ustedes reciben llamadas directas. Así es. Bueno, el Cuerpo de Bomberos atiende por protocolo a través del 911 cuando los usuarios hacen un llamado para atender ese tipo de animales. Al 911 ingresa la llamada y lo despachan al Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos lo recibe y lo canaliza con la estación competente. Para el año 2018 actuamos excluyendo el tema de abejas, que es una atención bastante amplia que nosotros es totalmente diferente. Es un tema un poquito aparte. Fondo, sí. Atendimos aproximadamente 10.000 incidentes con animales. Vienen animales. ¿10.000, Alonso? 10.000 en el 2018 y con corte a octubre de 2019 hemos atendido aproximadamente 8.500 incidentes de ese tipo. Tiene un crecimiento solo estos 10 exponencial. meses, 8.500 incidentes. Así es. Tiene un crecimiento exponencial de un 10% aproximadamente y pues bueno, es un tema que... Y esa es la tendencia, digamos, nosotros esperamos que vaya a aumentar conforme pasan los años. Exactamente, las estadísticas ustedes llegan al sitio, identifican el animal, porque muchas veces la gente dice que es un pisote y resulta que es un mapache o al revés. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que dicen, es que tenemos la presencia de felinos y resulta que es un mapache, que no tiene nada que ver con felino, ¿verdad? ¿Y cómo proceden? Bueno, nosotros atendemos básicamente con 2 líneas diferentes, cuando el animal está amenazando la vida humana y cuando en sí el animal está en peligro. Entonces, bajo esos preceptos nosotros actuamos, llegamos, identificamos qué tipo de animales, ya de antemano se sabe con el despacho 911 qué tipo de animal estamos atendiendo, que no es certeza, pero sí es como un indicio. Y después, ya cuando estamos en la escena propiamente, identificamos qué tipo de animal es y actuamos con todos los protocolos para poderlo capturar de la mejor forma. Pablo, ¿qué debe hacer el Cuerpo de Bomberos con estos animales u otras instancias que ayudan a socorrer a algunas familias totalmente asfixiadas por el problema que les representan estos animales en sus casas? Bueno, nosotros aquí estamos abordando el tema de una forma muy general, pero la realidad es que las interacciones con la fauna silvestre, no solo en zonas urbanas, sino a nivel de todo el territorio nacional, sobre este tema debe considerarse muchísimas variables, ¿verdad? Una situación puede abordarse de múltiples formas y hay que valorar realmente
qué es lo que nos estamos enfrentando, porque hay muchas personas que recurren al 911 o a llamar al responsable de SINAC pensando en que, por ejemplo, el animal debe ser rescatado simplemente porque lo halló, pero en el 80% de los casos, en realidad los animales no necesitan rescate, no necesitan ser capturados. Hay una realidad y es que a nivel general a la población nos hace falta mucha información, muchísima información. Entonces, en algunos de los casos, por ejemplo, que usted preguntaba qué debe hacer el cuerpo de los bomberos, pues siempre es importante valorar en qué situación se está enfrentando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de un animal que está en riesgo, o que está herido o que requiere atención veterinaria, lo correcto es coordinar con nosotros, con el SINAC y con los centros de rescate, que por ley son aquellos que pueden recibir y dar esta atención veterinaria que los animales necesitan. Son los únicos que pueden recibir animales Son los silvestres. únicos, los centros de rescate como tal. Ahí, exactamente. Permítame hacer una pausa, que ya se nos fue el tiempo, que es rapidísimo. Y ya regresamos, no sin antes agradecerle, Alonso, su participación. Con mucho gusto. Y más éxitos en todas las gestiones que ustedes están realizando en este sentido. Muchas gracias y continuamos a la orden para servirles en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Ya regresamos. El primer paso para reducir los encuentros negativos con animales silvestres es identificar las posibles fuentes de alimento. Debemos realizar un buen manejo de los residuos, resguardar apropiadamente el alimento de las mascotas y además no alimentarlos. Recordemos que esto es ilegal. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de la presencia de animales silvestres en zonas urbanas con Angie Sánchez Núñez y Pablo Vázquez Badilla, quienes son funcionarios del SINAC MINAE. La semana pasada me llamaron a mí, una familia en Sabanilla de Montes de Oca, para indicarme que estaban por abandonar una casa porque no soportaban la situación con 3 mapaches que tenían en el cielo raso. Y esta situación, bueno, ya Alonso en el segmento anterior nos habló de 8.500 casos solo este año. O sea, es una situación, y como dijimos, avanza, se deteriora esta situación. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir por parte de esta familia y muchas otras que nos están oyendo? ¿Qué le tenemos que decir, Angie o Pablo, a estas familias con respecto a lo que hay que hacer? Bueno, primero hay que hacerle entender a la población costarricense que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Cada uno de nosotros tiene gran poder de solucionar este tipo de interacciones negativas que se dan con la vida silvestre, ¿verdad? Nosotros desde el SINAC estamos trabajando, bueno, el MINAE, en conjunto con el SINAC, con el apoyo de una organización que se llama Human Society International, ONGs, la academia, una gran serie de aliados, hemos estado trabajando en el desarrollo de un proyecto que se llama Costa Rica Silvestre, donde estamos tratando de generar un sitio en una plataforma web donde podamos poner a disposición de la población costarricense información sobre qué hacer para abordar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que ocupamos es darle información a las personas para que entiendan qué pueden hacer. En este caso es particular, el que usted comenta con los mapaches es reincidente, ¿verdad? Tenemos un montón de llamadas o casos similares y dichosamente hace unos días tuve la suerte de ir con Pablo a otra casa de habitación en el Valle Central, aquí en San José, y muchas veces es darle información a las personas de qué es lo que pueden hacer. Como Pablo decía, la fauna silvestre aprovecha los recursos que nosotros les estamos dejando disponibles, ¿verdad? En este caso de los mapaches, ellos podrían estar ingresando a esa casa porque ahí cerca hay recursos alimenticios, desechos, residuos sólidos, alimento de mascotas, pero también están ingresando a la vivienda. Entonces hay que ver que ellos están ingresando a esa casa de habitación por algún hueco, alguna abertura en el cielo raso, en una pared. Y en este caso que le comentaba que fui a ver con Pablo fue muy interesante porque fue informarles sobre estas situaciones y qué podían hacer ellos, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue cerrar todas las posibles aberturas por donde estaba entrando el mapache, ¿verdad? Y bueno, tal vez Pablo puede comentarles. Ustedes son el organismo rector, Ajá. Ustedes son los únicos que deben manejar vida silvestre. ¿Cómo proceden? Digamos, ustedes fueron a visitar esta casa, ¿qué fue lo que realizaron?
Pablo. Sí. Bueno, para este caso en particular, una de las primeras cosas es determinar por dónde está ingresando el animal, ¿verdad? El hecho es que aunque la mayoría de las personas piensan que capturar el animal y llevárselo para cualquier otro sitio es la solución, la realidad es que tenemos mucha información que nos dice que eso no va a solucionar la situación. Estas poblaciones están muy bien adaptadas en la ciudad y aprovechando los recursos incrementan su número de individuos. El retirar un individuo no solo afecta al individuo como tal, pone en riesgo a los sitios donde se está liberando, sino que también se está promoviendo la se está trasladando el problema a otro lugar. Sitio. Ajá, exactamente. Sí, y se está promoviendo, como en el sitio siguen habiendo los mismos recursos, que los animales que quedan en la zona incrementen su número, o sea, se está promoviendo la reproducción de los que quedan. Entonces la solución no es esa, la solución es ir a las causas que provocan la permanencia de estos animales en el sitio, alimento y, por ejemplo, en este caso, lugares por donde ingresan. Para este caso en especial se determinó por dónde se estaba ingresando, se hicieron los cierres correspondientes, incluso fue algo muy curioso porque se le dejó solo un espacio para que la mapache pudiera entrar y salir, tenía crías en el interior, que es un poquito más difícil peor todavía, de manejar porque la hembra sale y deja las crías adentro y ellas no pueden salir por sus propios medios, pero en esta ocasión, curiosamente, el hecho de empezar las reparaciones en el sitio hizo que la mapache se diera cuenta que el lugar no era para ella, ¿verdad? Que se estaban haciendo las reparaciones y con cámaras trampa logramos determinar que el animal salió porque sintió que ya le estaban haciendo los cierres correspondientes y trasladó la madriguera a otro sitio y en la casa lograron hacer los cierres y perfectamente. Si por alguna razón particular es necesario hacer captura del animal, ¿qué se hace con ese animal? Bueno, tienen que llamar a SINAC, ¿verdad?, para hacer esa captura de ese animal, porque nosotros somos la institución competente para poder hacer esto, ¿verdad? Tenemos que recordar que capturar o apresar a algún animal silvestre corresponde a cacería, ¿verdad? Entonces tienen que, ojalá, buscarnos a nosotros, hacer la llamada correspondiente, pero como dijo Pablo, primero hay que ver si hay otras opciones que podemos tomar antes de pensar en capturar el animal y llevarlo para otro lugar, ¿verdad? Algo que mencionaba Pablo es que muchas veces es trasladar el problema y la gente nos ha llamado y que es que queremos que se lleven a los mapaches de mi comunidad y los suelten en el Braulio Carrillo. Pero podemos mencionar, digamos, el caso del puma en Tibás, que ahí sí era necesario hacer una captura, ¿verdad? Ahí sí. Y muy bien que ustedes nos divulgaran dónde se iba a liberar ese animal, porque si no los cazadores iban a seguirlo, ¿verdad? A mí me pareció que eso fue una excelente decisión política. Sí, en este caso del puma es porque ya era otro tipo de animal, con otro tipo de desplazamiento, con otro tipo de comportamiento, entonces habría que desplazarlo a un lugar donde estuviera seguro. Claro, ¿verdad? Me queda un minuto, Pablo. Claro. ¿Cómo coordinan ustedes con el Cuerpo de Bomberos, que es un organismo que le ha dedicado muchísimos recursos a la captura de estos animales, en 45 segundos? Bueno, dos vías. Primero, a través del proyecto Costa Rica Silvestre hemos generado talleres interinstitucionales, no solo involucrando a los bomberos, sino también a gobiernos locales y muchas otras instituciones. Excelente. Estamos capacitándonos entre todos, aprendiendo en conjunto, ojalá diseñando estrategias para el abordaje de estas interacciones, ¿verdad? Excelente. Y además de eso, también depende de la situación. Por ejemplo, en el caso del puma se decidió abordar el tema de forma interinstitucional, ya que el puma, al ser un animal carnívoro de gran tamaño, tiene un territorio muchísimo más extenso que la GAM. Entonces, en casos particulares, como en el caso del puma, manigordos o otros coyotes o otros animales que requieren un abordaje diferente, lo que se hace que generalmente los bomberos reciben la llamada, ellos coordinan con nosotros y a veces con incluso otras instituciones como gobiernos locales. Para hacer el abordaje. Muchísimas gracias. No nos alcanzó el tiempo, habían muchísimas más preguntas, pero esto nos compromete, o a ustedes más bien, a regresar a conciencia. Claro que sí. Claro que sí. Les agradezco mucho, Pablo y Angie. Muchos éxitos en sus gestiones. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao presentándoles un segmento más de conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo la invitada aquí. Trabajamos para definir protocolos y instrumentos técnicos. Protocolo es el conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción.
La invitada se refiere a las acciones que coordinan y llevan a cabo para atender cualquier situación relacionada con el manejo de animales silvestres en zonas urbanas. Además, el invitado dijo: se conoce que en otras zonas del país donde ya hay microclimas también se dan avistamientos de animales en zonas urbanas. Microclima se refiere al conjunto de condiciones climáticas particulares de un lugar determinado. El microclima se da gracias a la modificación de las condiciones climáticas de una zona determinada y está influenciado por diferentes factores ecológicos y medioambientales, tales como la temperatura, altitud y latitud, topografía, humedad, vegetación y luz, entre otros. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.